Buenas a todas y a todos. Hoy vamos a ver cómo hacer vidrios para ventanas realistas en Blender, tanto para exteriores como para interiores. Hay muchos métodos para hacer vidrio realista en Blender. Vamos a ver algunos de ellos, los mejores, y vamos a ver, a sacar las conclusiones, cuál es el que más nos conviene. Siempre tenemos que tener en cuenta estos reflejos. Los reflejos son una parte muy importante que le da mucho realismo a los vidrios en Blender. Entonces vamos a ver cómo hacer estos vidrios y cuál de ellos, cuál método utilizar. Vamos a empezar primero por lo interno, que siempre si vamos a hacer interiores, tenemos que tener ciertos reflejos de lo que hay dentro de la habitación, cierta densidad. Hay muchos elementos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a eliminar este material que tenemos ahora por defecto, es decir, que hicimos en la... Bueno, ya no tenemos ningún material de vidrio. Vamos a estos vidrios ahora, voy a darle control J para que todos tengan. Vamos a abrir otra ventana acá. Vamos a bajar para ver los nodos, porque lo vamos a hacer con los nodos, distintos métodos que nosotros vamos a tener para hacer vidrios. Vamos a empezar desde los más sencillos hasta los más complejos. Vamos a hacer un material nuevo que se va a llamar vidrio, simplemente. Ahí está. Ahí tenemos el material de vidrio. Y el primer método es el más sencillo de todos y podemos obtener un vidrio relativamente realista, que es simplemente modificando simplemente el roughness, bajándolo a 0 y la transmisión llevándola a 1. Ahí ya tenemos un vidrio que, bueno, vemos que no es muy, digamos, la luz no la deja, si bien la transmisión la llevamos a 1, digamos que no, la iluminación realmente no le hace justicia a la iluminación, digamos, del espacio. Realmente no está bueno, digamos. Sirve, pero no está bueno. Veamos cómo es en el exterior. En el exterior, este vidrio sí puede ser más conveniente porque da muchos reflejos. Entonces, nosotros podríamos optar, si vamos a hacer vidrios para exteriores, por este método, por este, digamos, material de vidrio simplemente hecho con un roughness a 0 y una transmisión a 1. Para exteriores puede servir bastante, vemos que da mucho reflejo, pero igual deja ver para adentro. Pero para interiores no nos serviría mucho, porque el ambiente se ve oscuro, no se ve, se ve bien, digamos, le falta luz al ambiente. Nosotros podríamos subir la luz y hacer que se vea más claro, no sé, de muchas maneras. Podríamos venir acá y subir el color management, la exposición. Pero es decir, para utilizar ese vidrio y que la imagen sea más iluminada. Vemos que los reflejos en el vidrio son un poco pobres, pero digamos que subiendo el Color Management, la exposición podría servirnos y utilizar ese vidrio, pero vemos que no se ve bien. Realmente no es un material que para el interior sea bueno. Vimos que para exteriores sí está bueno. Vamos a ver otro método, que es también simple, pero quizá un poco mejor. Vamos a ver si es un poco mejor. Para eso vamos a agregar, bueno, un material outputs.
Vemos que ya se puso de color negro porque no tiene nada. Y Blender trae por sí mismo un glass. Este material es precisamente un material hecho específicamente para hacer de un vidrio, pero es muy parecido al anterior si nos ponemos a ver. Lo bueno de manejar nodos es que nosotros podemos tener dos materiales. Ya vimos acá los dos tipos de material, las dos maneras simples de hacer vidrio. Y vemos esta, ahora está esta. Vamos a cambiar a ver si hay alguna diferencia. Vemos que casi no hay diferencia entre el Glass BSDF y hacerlo con el Principled BSDF, que simplemente era bajar el roughness y subir la transmisión. No tiene gran diferencia. Tanto en uno vemos que cambiamos y no hay casi diferencia. Puede ser que este se vea más oscuro y este se vea un poco más claro, sí, pero es muy pequeña la diferencia. Para exteriores sí sirve, yo creo, uno u otro están bien, porque refleja mucho lo que hay detrás. O sea, refleja mucho el ambiente en el vidrio y eso da mucho realismo. Vemos que se refleja bien tanto uno como otro, pero como que no hay diferencia. Puede ser que este sea un poco más oscuro. Este puede ser que haga que... Pero en realidad no hay diferencia entre ellos prácticamente. Vamos a volver adentro. Y vamos a continuar a ver qué otros métodos hay. Porque esos métodos que vimos para exteriores sirven bastante, digamos. Pero vemos que para interiores la escena no queda iluminada como debería ser. Es decir, no se ve realmente. Si nosotros quitamos la ventana, vamos a ver que el ambiente, los rayos del sol, tienen un paso mucho más definido que con esos vidrios. Vemos que el sol no se ve. Entonces, estos dos métodos no dejan pasar los rayos del sol que sí están. Si nosotros quitamos la ventana, nosotros lo que sería un vidrio realista sería un vidrio que dejara pasar estos rayos del sol, pero que también tuviera estos reflejos de lo que hay dentro. Entonces vamos a ver métodos que son más interesantes y son más eficientes para los vidrios de interiores. Vamos a probarlos. Vamos a agregar otro material output. Ahí va, se va a oscurecer de vuelta y vamos a agregar otros nodos. Ahora se va a volver un poquito más compleja la cosa porque tenemos que agregar un poquito más de nodos. Vamos a agregar un nodo de Glass BSDF como teníamos. Vamos a agregar un nodo de Transparent BSDF también. Vamos a poner Transparent. Yo voy a dejar todos estos ramales de nodos a su disposición, al igual que el archivo con todos estos, para que no tengan que andar anotando y eso. Y voy a dejar un archivo con todos estos ramales para que incluso lo puedan imprimir. Y elegir qué tipo de vidrio van a usar en sus proyectos. Bueno, también vamos a agregar naturalmente un mix shader, porque tenemos que unir estos nodos. Entonces vamos a poner el de Glass BSDF ahí, este de aquí y ahí, y vamos a agregar también, vemos que ya el vidrio aparece, estamos viendo que los rayos del sol pasan, pero estos reflejos se ven muy extraños. Entonces vamos a agregar un light path. Ahí va, y vamos a conectar donde dice Shadow Ray en el factor del Mix Shader. Y ahí vemos que ha cambiado mucho. Hay reflejos,
y hay paso de los rayos del sol. Si nosotros comparamos este con, ahora está este con este, vemos que la diferencia es muchísima, ¿verdad? Si nosotros queremos más reflejos, nosotros quizá podamos subir un poco el índice de refracción. El índice de refracción es un número que se le da a todos los materiales, tienen un cierto índice de refracción. El del cristal, el del vidrio es como 1.52. Si nosotros elevamos más este material, por ejemplo, ponemos 2.5, esto se va a transformar, va a quedar muy brillante. Incluso si le ponemos un número descabellado, no sé, como 100, puede llegar a convertirse en un espejo que está reflejando lo que solo hay dentro y no deja pasar por el transparent los rayos del sol, pero bueno, vamos a poner 1.52, que es digamos el índice de refracción del cristal. Vemos que ha cambiado mucho. Tenemos esta situación, es muy diferente a cualquiera de estas dos. Si nosotros optamos por este vidrio o por este, no pasa la luz del sol. Acá le agregamos a este un transparent, un mix shader para poder agregar el transparent, o sea, y el light path que permite que el reflejo sea bueno, la transparencia. Vemos que es lo mismo que este, pero con un transparent y un light path. Obviamente el mix shader para que sea posible conectar todos los nodos al material agua. Esta es una opción más que interesante para los vidrios de interiores cuando hacemos vidrios o cuando necesitamos tener un vidrio. Ahora, para exteriores vemos que también está funcionando bien. Nosotros vemos acá, vemos que también funciona bien y refleja como debe ser. Vemos que ilumina el interior más. Lo cambiamos. Entonces es también como la opción más adecuada. No obstante, si hablamos de los reflejos que se ven en el vidrio, esta opción apaga el interior y genera una sombra quizá más oscura, más notable, quizá. Entonces hay que tener eso en cuenta en el sentido de que cuál es nuestra necesidad, que refleje y que no se vea mucho hacia adentro, o que refleje y que se vea hacia adentro. Entonces podemos jugar con estas opciones. Esta opción es muy buena porque nos permite lo mejor de ambos mundos, tanto en el exterior como en el interior. Deja pasar los rayos del sol. Vemos que ahí está el sol. Si nosotros ponemos esta opción, ya eso desaparece. Entonces, esta opción se vuelve la mejor que hemos visto hasta ahora. Es decir, el Glass BSDF que trae Blender de por sí, que es esta opción, no alcanza porque no tiene esa transmisión, ¿verdad? No deja, tal vez en algún momento lo arregle Blender, o lo deje así porque simplemente poniendo un transparent BSDF y un light path reunidos en un mix shader, este problema se soluciona, digamos. Vamos a volver al interior. Pero hay más métodos para hacer vídeos. Estos no son los únicos. Ya lo digo, yo les voy a dejar todo esto para que no en la descripción, para que puedan utilizar el material de vidrio que necesiten para un proyecto determinado. Vamos a ver otra manera un poquito diferente de hacer lo mismo y vamos a compararla. Es un poquito compleja como la que venimos viendo, pero bueno, vamos a verla. Vamos a agregar de vuelta un material output. Lo bueno de este manejo de nodos, que podemos elegir podemos poner varios tipos, y al hacer clic en el material output nosotros podemos elegir cuál material usar y podemos tener todos y ver cuál vamos a usar. Bueno,
acá no hay nada asociado a este material output por lo que se puso todo negro. Vamos a ver otra manera muy parecida a la anterior. Vamos a buscar un glass BSDF como anteriormente, un transparent también. La única diferencia va a ser acá que vamos a agregar un mix shader que se agrega en vez de, es muy parecido al anterior, la verdad. Vamos a ver si tiene alguna diferencia. También vamos a agregar el light path, ahí va. Es otra manera, pero aquí en vez de conectar este light path acá, vamos a usar no solo el Shadow Ray, sino el Diffuse Ray. Para eso vamos a poner un nodo de mats, ese nodo vamos a usar. Vamos de vuelta para que no se pierda. Este nodo es un nodo de converter mats y nos permite agregar. Entonces vamos a agregar vamos a hacerlo así. Ahí va. Entonces el Shadow Ray vamos a ponerlo aquí y Diffuse Ray aquí. Este es un poquito más complejo, digamos, y este es el que vamos a conectar en el factor del... Ahí está. Esto es lo mismo. Vamos a poner acá y acá. Y vamos a comparar este método, estos nodos. Vemos que con el anterior. Ni que hablar que con los... No puede... Con estos no tiene competencia. Vemos que es excelente. Si ponemos o sea, al lado de estos. La cuestión es ver cómo compite con este otro método. Acá nosotros conectamos dos variables del LightPath, no una. Vamos a comparar. Vemos que a mí me gusta más ahora porque da más luz. Si nosotros venimos acá, se apaga un poco. Vemos la diferencia. Vamos a acercarlos para poder... ahí está. Vamos a acercarlos para poder tocar los dos métodos. Vemos que agrega una luz más global y se concentra más bien en lo que es... Ojo, nosotros podemos, si nos parece más interesante esta iluminación, podemos usar esta para algunos renders, y cuando necesitamos una iluminación más global, podemos cambiar y usar este otro ramal. Ya les digo, son iguales, la única diferencia es que se le conecta el Diffuse Ray y solo es el Shadow Ray. Vamos a ver al exterior cómo funciona qué diferencias tienen estos dos métodos. Vemos que ahí está el vidrio. Ahora está funcionando, que es el que mejor hemos visto, digamos, hasta ahora. Pero nuevo, vemos que oscurece un poco, es casi lo mismo. Para el exterior, digamos, es más luminoso, este método. Sigue siendo como el que más iluminación da. Claro, se vuelve muy interesante, ¿verdad? Cuando nosotros... Y le podemos subir un poquito por ejemplo, y va a reflejar más. Cuanto más lo subamos, ponemos 2. Pero eso va a pasar en todos, ¿verdad? También si le ponemos 2 a va a reflejar más. Va a oscurecer adentro. Pero vamos a dejarlo 1.52 a ambos, que es el Englass BDSF, que es el índice de reflexión del cristal, digamos. Bueno, pero hay más métodos. Este método es bastante interesante porque le agrega como sobre todo en el interior, le agrega como o sea, permite el paso de los rayos del sol, ¿verdad? Sin problemas, pero no ilumina tanto, lo cual para ciertos renders nosotros lo podemos necesitar, que no queremos que se vea todo, digamos, y si no,
podemos ir a este que sí permite un paso de luz más global. Pero bueno, ya les digo, no es el único método. Hay otro método que le agrega más volumen al vidrio. Porque el vidrio está casi transparente. En este caso, por ejemplo, vamos a quitarlo. Por ejemplo, si quitamos la ventana, es como que... Es más, vemos que el vidrio multiplica la iluminación. Lo cual puede decir, bueno, no es tan realista. Vemos que ahí cuando le agregamos al vidrio, entonces este método tal vez no sea tan realista al vidrio porque es verdad, ayuda a la imagen, pero el vidrio por lo general no multiplica la luz. Este puede ser más realista. Nosotros vamos a usar el que más nos convenga en determinada situación. Pero hay otro que le agrega como volumen al vidrio. Vamos a verlo. Vamos a agregar otro Material Outputs. Se va a poner negro. Y bueno, para este vamos a usar lo mismo que anteriormente. Buscamos un Light Path. Va a ser lo mismo que el primero más complejo que hicimos, Glass SDF, pero a este le vamos a agregar un volumen scatter para darle volumen precisamente digamos, al vidrio en sí. Por lo general, este tipo de vidrio no sé si conviene usarlo para vidrio porque no se va a notar mucho. Ahora, cuando tenemos un accesorio de vidrio, ahí sí, porque le agrega volumen al propio vidrio. Este se llama Volume Scatter. Es este que está aquí. Entonces vamos a conectar esto. Lo mismo, ¿verdad? El eShadow Ray va a ir al factor. Este va a ir acá. Y este va a ir aquí. Y este lo vamos a conectar el volumen con el volumen. O sea, ya acá tenemos el que decíamos, el que mejor nos ha venido, el que multiplica la luz, el que hace valer la luz, que es este. Pero le vamos a agregar este volume scatter aquí. Esto va a darle volumen al propio vidrio. Vemos que no ha habido digamos, un cambio, pero yo le puedo subir la densidad. Por ejemplo, si yo le pongo, claro, voy a exagerarlo, si ponemos 5 aquí, el vidrio empieza a pasar como anteriormente, que el vidrio, los reflejos empiezan a crecer, y lo mismo la anisometría, si nosotros la exageramos, va a quedar un vidrio, bueno, pero este método viene a ser más para este tipo de elementos de vidrio, que tenemos acá, copas, este tipo de accesorio. Ahí sí nos conviene darle este tipo de volumen para que tenga más consistencia el vidrio y sea más, haga sombras, etcétera, ¿verdad? Vemos que se ve muy bien, es muy parecido o igual a este, realmente no hay diferencia. Si nosotros cambiamos acá, no hay casi diferencia. Si cambiamos acá sí se ve más oscuro. Por lo tanto, por ahora va ganando este. Le podemos agregar este tema del volumen. ¿Veas? Si ponemos 1,5 sería como lo mejor. Y bueno, en todos los casos sí nosotros podemos cambiar el color del vidrio acá con Glass BSDF, sea el método que estemos usando, nosotros podemos cambiar el color del vidrio. En este caso, digamos, ahí se vuelve azul, ¿verdad? Pero digo, no sé si es no es la idea para un vidrio de estas características que sea de color, puede ser. Pero bueno, podemos agregarle este volumen que no hace mucha diferencia en lo que es en ventanas. Vamos a ver la cámara externa, cómo se comporta este volumen scatter acá. Bueno, que no hay casi diferencia. Pero nosotros vamos a usar el método que
necesitemos. Básicamente por ahora tenemos un método más oscuro, un método que deja pasar la luz solar, pero no es tan, o los rayos del sol primarios, pero no es tan, digamos, es más realista porque no ilumina, no multiplica la luz global. Y tenemos estos otros métodos que son, ¿sí?, no recomendables porque no tiene transmisión. Por ahora, digamos, a mí el que más me entusiasma, digamos, es este, ¿verdad? Que da luz, da una buena luz, deja pasarlos y mejora también la luz interior. Tal vez no sea el más realista, pero para interiores hace que la luz sea, aprovechemos más la luz. Lo mismo hacia, claro, cuando es vidrio exterior tenemos que evaluar si queremos que se vea demasiado el interior, ¿verdad? Tal vez no queremos que se vea tanto. Bueno, vamos a volver a nuestra cámara interna. Recordemos, estamos con varios métodos. Lo único que le hicimos fue agregarle este volume scatter. Que bueno, en vidrios de ventanas como que no hace mucho la diferencia. Pero hay más métodos todavía. Nos quedan 2 métodos más. Yo se los voy a dejar todos. Voy a dejar este archivo con todos estos ramales para que ustedes vean las diferencias en sus máquinas y también para que puedan, bueno, replicarlo en sus proyectos según les convenga. Hay otro que es más complejo aún. Este sí es bastante complejo. Que del LightPath aprovecha otras cosas. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a agregar un material output. Ahí se puso negro. Entonces este lleva. Este es el, digamos que el más complejo en el sentido de que más nodos lleva. Tenemos que poner 2 nodos. Bueno, no. Sí, 2 nodos de Mix Shader. 1 y 2. También tenemos que poner 2 nodos de estos de mats que decíamos hoy, ¿verdad? Que está acá en Converter, mat. Tenemos que poner 2 nodos de estos. Vamos a ponerlos por acá. También tenemos que poner un nodo de Fresnel. Fresnel, el efecto Fresnel es, debido a Fresnel, es ese efecto que sucede cuando miramos el mar, por ejemplo, y si miramos el mar, estamos, supongamos, de pie en la playa, y miramos el horizonte, un atardecer o algo así, el efecto Fresnel nos da como que el mar es un espejo y refleja el sol. En cambio, si nosotros miramos directamente hacia abajo, el agua ya no refleja. Si es un agua muy pura, muy buena, vemos nuestros pies debajo del agua. Entonces, cuando nosotros miramos el agua de una manera hacia el horizonte, se nos pone como un espejo. En cambio, si bajamos la cabeza y miramos nuestros pies, el agua transparente permite que nos veamos. Entonces, ese es el efecto Fresnel y lo vamos a usar acá. Vamos a agregar también un transparent de SDF. Un glossy, que es, ¿verdad? Ahí va, un nodo que no habíamos usado hasta ahora. Y el LightPath. El LightPath vamos a utilizar, no solo el Shadow Ray y el Diffuse Ray. Vamos a usar esos dos y también vamos a usar el Glossy Ray. ¿Cómo conectamos todo esto? Bueno, vamos a poner primero el Transparent BSDF. Lo vamos a... Este está difícil, en tan poquito lugar. Vamos a poner... Ahí está. Yo les voy a dejar esto, no se preocupen por seguirlo. Perdón, el Mix Shader, el Transparent, vamos a colocarlo aquí y aquí también. O sea, en los dos. Este Fresnel lo vamos a conectar, digamos, en este factor. Y el Glossy
en este shader. Ahora, este mix shader lo vamos a conectar a este otro. A ver si puedo, porque ahí va. Ahí está. Entonces, y ahora estos vamos a conectarlos así. El eShadow Ray vamos a ponerlo en este valor y el Diffuse Ray en este otro. Y este lo pusimos para que el Glossy pueda también ser conectado. Lo vamos a conectar aquí y este lo vamos a conectar acá. A ver si se ve. Quedó medio. Y este valor lo vamos a conectar en el... Vamos a poner esto acá así. En el factor de este mix shader. Y finalmente, ahí va este valor, va a ir a este. Y finalmente conectamos este ahí. Vemos que tiene un tema de que está actuando el Fresnel. Entonces vamos a poner acá un valor de 40, 50. Y vemos que obtenemos un escenario un poco distinto. Nosotros podemos seguir subiendo esto, pero 40, 50 estaría bien. Y este roughness nos conviene bajarlo a 0 si no queremos un vidrio muy... Vemos que acá es un efecto muy igual, muy realista, muy igual al que obteníamos con este método. Este método, si nosotros ponemos este método, es muy parecido. Elimina esa luz global que sí tenía este es más, hace como valer la luz. Este también es más realista, pero no nos ilumina el interior. Igual nosotros podríamos como que jugar con este efecto Fresnel, ¿verdad? Lo bajamos, lo subimos. Cuanto menos tenga, digamos, más 20, más va a reflejar el vidrio. Si ponemos 10, recordemos que cuando pusimos muy poquito, esto se quedaba, vemos que ahí aumentó mucho el reflejo que viene desde adentro, etcétera, los reflejos del vidrio, eso le da mucho realismo. Entonces este ramal que incorpora también el glossy realmente nos permite ese reflejo interior del vidrio que tanto realismo le aplica. Si nosotros vamos al que decimos que es el mejor, que es este, ¿verdad? O este más bien, que nos acentúa la luz, pero perdemos ese reflejo porque no tenemos, digamos, aunque lo da bastante bien, la verdad, sigue siendo como el mejor para mí, pero digamos que este es muy bueno porque nos permite con este Fresnel, vemos que la iluminación es muy buena igual. Claro, si nosotros seguimos bajando, esto ya se va a poner como... Vemos que ya se pone como un espejo. Si ponemos uno, hay que llevarlo, ya es como... se ve muy raro, es un espejo, o sea, es cualquier cosa. Pero si le ponemos 30, 20 por ejemplo, con 20 ya refleja mucho. Vamos a ver qué pasa afuera con este método de hacer. Vemos que afuera también refleja muy bien lo que es el vidrio. Refleja muy bien. Apaga un poco la iluminación, es cierto, pero y tenemos esta posibilidad de darle mayor o menor capacidad de reflejo. Cuanto más subimos, menos va a reflejar, digamos, pero en un vidrio exterior funciona muy bien. Es una opción interesante, ¿verdad? Para el interés más bien lo da en el interior. En el exterior es muy parecido a los demás. Digamos que apaga la luz que se ve de adentro. Si comparamos con este que es el...
¿verdad? Este es el que más se ve más hacia adentro, pero los reflejos, por lo tanto, este sigue siendo como el más simple y el que mejores resultados da, tanto al interior como tanto al exterior como al interior, ¿verdad? Es cierto que acá, al lado del que vimos, sí se queda un poco atrás en el tema de los reflejos. Igual los probé, igual tiene reflejos, pero acá tenemos un elemento que regula eso, que es el Fresnel. Entonces, nosotros realmente con este podemos subir todavía más eso que se ve ahí, que le da tanto realismo a los vídeos. Y bueno, y por último, ya es el último, vamos a hacer uno más, que es un método que funciona para dispersar la luz. Es muy interesante, vamos a verlo. Lo mismo, vamos a agregar un material output, se va a poner todo en negro. Y para este tenemos que poner, a ver si encuentro, add shader. Tenemos que poner dos de estos. Dos add shader, uno después del otro. Y para que disperse la luz, nosotros tenemos que poner 3 glass BSDF. ¿Por qué? Vamos a multiplicarlos con control D. Porque acá va a dispersar el color RGB. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá tenemos que poner en RGB, no en HC. Este es el red. Entonces, bajamos el verde y el azul a 0. Nos queda rojo. RG, ahora vamos a poner el verde a 1 y el rojo a 0. Ahí está. Uy, perdonen. Este a 0 y este a 0. Entonces nos queda verde. Y este en azul. Y entonces este va a dispersar los colores. Tiene la dispersión. Vamos a conectar el shader con el surface. Este shader con este. Podemos conectar estos dos aquí. Vemos que ahí se pone. Y este con este otro. Vemos que podemos dar efectos. Y vemos que este vidrio está dispersando el color de la luz. Y lo hace interesante por eso. Entonces, podemos subir el 1.52 acá. Para que sea más exacto. No tenemos mucha, digamos, mucho margen. Porque no nos da mucho. Vemos que no nos da muchas opciones, pero es interesante porque tiene ese efecto de dispersión de la luz. Sin embargo, es como muy, no permite tenemos que agregarle un elemento de estos, un transparent BSDF, ¿verdad? Porque no permite el paso de la luz. Pero bueno, es interesante. Este vidrio sería también más que nada para elementos como los que vimos acá. Vemos que no funciona muy bien. Vamos a ver a lo externo, este método de dispersión. Vemos que ahí se ven los colores, ¿verdad? Entonces, para exteriores es una opción interesante porque si produce ese efecto de dispersión de la luz y mucho reflejo. Claro, adentro apaga mucho lo que hay adentro, lo que pasa que en algún momento podemos necesitar que el vidrio apague lo que hay adentro. Y da mucho realismo este efecto de dispersión de la luz, ¿verdad? Es muy interesante, pero claro, no tiene nada que ver con este, ¿verdad? Con este método que es, digamos, el que hace que la luz se aproveche más. ¿Verdad? Si esto lo ponemos acá. ¿Verdad que es diferente? Para exteriores, bueno, nosotros decidiremos, vamos a decidir qué método queremos usar, si uno que permita que se vea hacia adentro, pero que aún refleje, o si no, y al interior, la verdad que el más recomendable es
ciertamente este método, porque es el que no solo aprovecha la luz, sino que hace valer mucho la luz. Este método hace valer mucho la luz que entra a la habitación, o sea, la luz que viene desde afuera, tiene reflejos que lo hacen más real. Entonces es como el método más útil por eso. Igual podemos utilizar cualquiera de los otros métodos y siempre vamos a poder aumentar la exposición de la luz en Color Management en las propiedades de Render de Cycles. O sea, podemos utilizar el de dispersión de la luz, por ejemplo, que oscurece, ¿verdad? Pero lo podemos usar y vamos a verlo. Y aquí le subimos en el Color Management la exposición, por ejemplo a 1, y esto se va a, no es que tengamos que usar ese método que dijimos. Lo mismo estos otros métodos que no aprovechan tanto la luz, pero que tienen muchas, vemos que bien, si nosotros aumentamos acá la exposición, este método también es muy interesante porque nos permite, o sea, nos deja igual que el que decíamos antes, pero nos permite manipular este IOR, ¿verdad? Que es importante si queremos más reflejos o no. Entonces, bueno, cada quien va a utilizar el método que requiera. Todavía hay más métodos, pero no vamos a insistir, ya se hizo muy largo. Pero bueno, cada quien va a utilizar el que más le convenga. Yo voy a dejar este archivo con todos estos ramales y cada quien va a usar el que más puede copiarlos luego, puede compararlos solo haciendo clic acá, ¿verdad? Son distintos tipos de... Acá claro, este quedó muy sobreexpuesto. Y bueno, puede practicar y tener varias opciones para hacer vidrios muy realistas, tanto para exteriores como para interiores. Bueno, es todo. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias.